Hola, ¿qué tal? Voy a resolver el siguiente ejercicio utilizando el análisis de mallas. Como podemos ver aquí, este circuito está conformado por una, dos, tres mallas. Por lo cual, como ese circuito tiene tres mallas, quiere decir que van a salir tres ecuaciones. Y esas tres ecuaciones las vamos a tener que resolver. Luego, el primer paso para poder resolver este ejercicio es poder definir un sentido hipotético de cada una de las corrientes de cada malla, es decir, de cada corriente, de la corriente de cada malla, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a definir cuál es el sentido en el cual va circulando la corriente de cada malla, puede ser a favor o en contra de las manecillas del reloj, no importa el sentido que elijas, no importa si eliges que sea a favor o no importa si eliges que sea en contra, yo estoy eligiendo que cada una de las corrientes va circulando a favor de las manecillas del reloj, es decir, que va circulando, por ejemplo aquí, que sale el positivo y va circulando de este modo la corriente de la malla 1. Luego la corriente de la malla 2 también definía el sentido que va a favor de las manecillas del reloj, es decir, de esta manera. También la corriente de la malla 3 estoy definiendo que la corriente va circulando a favor de las manecillas del reloj, es decir, de esta manera, ¿sí? Aquí, como podemos ver, en la malla 1 va a circular una corriente llamada I1, en la malla 2 va a circular una corriente llamada I2 y en la malla 3 va a circular una corriente llamada I3. Si tú decidiste que el sentido de cada corriente es en contra de las manecillas del reloj, de igual manera no pasa nada. Al final del ejercicio tú vas a poder saber si elegiste el sentido adecuado. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si el resultado de cada una de las corrientes, estas tres corrientes I1, I2 y la corriente I3 son incógnitas, no sabemos cuál es el valor de cada una. Lo que vamos a hacer con el análisis de mallas es que vamos a buscar cuál es el valor de cada corriente. Vamos a buscar el valor de I1, el valor de I2 y el valor de I3. Entonces, si al final del ejercicio el resultado te da negativo en cualquiera de las tres corrientes, lo único que significa es que el sentido que elegiste no fue el adecuado. Solamente eso es lo que significa, no significa que te vaya a salir mal el ejercicio ni nada de eso, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es encontrar, bueno, trabajar con la malla 1. Vamos a trabajar con la malla 1. No sé si te comenté, pero como son tres mallas, van a resultar tres ecuaciones, ¿sí? Entonces vamos a trabajar primero con la malla 1, ¿sí? Y vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Recuerda, la ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la suma de voltajes en un lado cerrado es igual a cero. Quiere decir, la suma de voltajes en esta malla nos va a dar igual a cero. ¿Cuáles voltajes podemos encontrar en esta malla? Bueno, pues el voltaje de la fuente, es decir, el voltaje de la fuente, que es la fuente se llama V1, así la llamé. Ahora te digo por qué está negativa. Luego también podemos encontrar en la malla 1 el voltaje de esta resistencia R1 y ese voltaje lo estoy llamando como VR1. También podemos encontrar el voltaje de esta fuente, la llamo V2 y también podemos encontrar el voltaje de esta resistencia R4, la llamo VR4 por ser voltaje en resistencia 4 y la suma de esos voltajes es igual a cero porque eso nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora, ¿por qué puse a menos V1? Menos V1 pues tiene el valor de 7, ¿sí? ¿Por qué lo puse negativo? Esto es porque recuerda que cuando el sentido que elegimos de la corriente coincide con el sentido que debería llevar la corriente que sale de la fuente, pues lo ponemos negativo. Es decir, como aquí, tomando sentido convencional, por el positivo de la fuente sale un flujo de electrones, sale una corriente, ¿sí? Y esa corriente, como sale del positivo, quiere decir que va a circular a favor de las manecillas del reloj, a favor. Y vemos que la corriente, el sentido que nosotros elegimos de la corriente I1, lleva el mismo sentido que la corriente que saldría de la fuente, por lo cual por eso lo ponemos como negativo a menos V1. Menos V1 pues tiene valor de 7, ¿sí? Ahorita lo vamos a poner. Luego los demás los ponemos positivos y la suma de todos estos voltajes es igual a cero. Ahora, menos V1 pues es el valor de 7 negativo. Luego, para obtener el voltaje en la resistencia R1, ¿cómo obtenemos el voltaje en la resistencia R1?
Por ley de Ohm, recuerda la ley de Ohm, para obtener el voltaje se multiplica la corriente que pasa por esa resistencia por el valor de esa resistencia. Es decir, para obtener el voltaje de R1, es decir, el voltaje V R1, multiplicas el valor de esta resistencia, que es 100 ohms, por la corriente que pasa por allí. Pero por esta resistencia pasan dos corrientes. Pasa la corriente I1, si te das cuenta, y pasa la corriente I2. La corriente I2 va así, va circulando así, 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 y va a pasar también por R1, por lo cual por R1 pasan estas dos corrientes. Entonces, vamos a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff. V1 pues es menos V1 es menos 7. Luego, el voltaje VR1 lo obtenemos multiplicando 100 por la resta dentro de los paréntesis. ¿Por qué? Porque para obtener el voltaje multiplicamos resistencia, y la resistencia R1 vale 100 por corriente, pero por R1 pasan dos corrientes, pasa la corriente I1 y la corriente I2, por lo cual las restamos. Entonces, si multiplicas a 100 por lo que está dentro de paréntesis, que es I1 menos I2, eso te da el voltaje en esa resistencia. Entonces multiplica 100 por I1 menos I2, y eso te da el voltaje en la resistencia R1, es decir, VR1. Y las corrientes I1, I2 e I3 son desconocidas, ¿sí? Luego, ya tenemos el voltaje en la resistencia R1. Luego, V2 vale 6, pues aquí lo pongo, el voltaje V2 vale 6, el de la fuente. Luego, obtener el voltaje en la resistencia R4. Para obtenerlo, tienes que hacer lo mismo, multiplicar la corriente que pasa por R4 por, eh, bueno, por el valor de esa resistencia R4. ¿Cuál es el valor de la resistencia? Es 200, aquí está. Y por esa resistencia pasan dos corrientes. Observa, pasa la corriente I1 que va así, la corriente I1, y pasa la corriente I3. La corriente I3 que va así pasa por R4. Entonces multiplicamos 200 por la resta de I1 menos I3, es igual a 0. Vamos a eliminar paréntesis. Lo 1 con 6 menos 7 más 6, eso es igual a menos 1. Y aquí lo puse, ¿sí? Entonces, este menos 7 más 6, pues la resta de menos 7 más 6 es menos 1. Por lo cual ahora eliminamos paréntesis y queda 100 multiplicándose por I1 menos I2. El 100 va a multiplicar por cada término. Para eliminar paréntesis, 100 por I1 es igual a 100 I1, 100 por menos I2 es igual a menos 100 I2. Entonces 100 por la resta dentro de los paréntesis es igual a 100 I1 menos 100 I2. Ahora, este 200 para eliminar estos paréntesis, I1 menos I3 estos paréntesis, este 200 va a multiplicar por lo que se encuentra dentro de paréntesis. 200 por I1 es igual a 200 I1, y 200 por menos I3 es igual a menos 200 I3, y recuerda que este menos 1 es de restar menos 7 más 6, o sumar, o como lo quieras llamar, ¿sí? Entonces aquí nos queda esta ecuación ya más desarrollada, porque ya eliminamos paréntesis. Ahora vamos a buscar los términos semejantes. ¿Cuáles son semejantes? Pues son los que tienen I1. 100 I1 y 200 I1 los podemos sumar, y los demás no, porque para poder sumar una cantidad tiene que tener la misma letra. Entonces, o la misma constante, bueno, la misma variable, la misma incógnita, como la quieras llamar. Entonces aquí 100 y 1 lo podemos sumar con 200 y 1. Y eso es igual a 300 y 1, y los demás quedan igual, ya que no tienen un compañero con el cual se puedan sumar o restar. Entonces queda 300 y 1 menos 100 y 2 menos 200 y 3 es igual a 1. Porque este menos 1 pasa al otro lado de la igualdad con el signo contrario. Esto es álgebra elemental. Y esta es nuestra ecuación 1. 301 menos 100 y 2. Y esta es nuestra ecuación 1. 301 menos 100 y 2 menos 200 y 3 es igual a 1. Aún no podemos saber ni cuánto vale I1, ni tampoco I2, ni tampoco I3, porque tendríamos que resolver el sistema de ecuaciones. Entonces ya tenemos la ecuación 1, ahora vamos a trabajar con la malla 2, y también vamos a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 2. Suma de voltajes en la malla 2 nos debe dar igual 0. Nos debe dar igual a 0. ¿Cuáles elementos, cuáles voltajes hay en la malla 2? Pues está el voltaje en la resistencia R1, lo llamamos VR1. Está el voltaje en la resistencia R2, lo llamamos VR2. Y el voltaje en la resistencia R3, ya que estos tres elementos están en la malla 2.
Entonces el voltaje en R3 es VR3 y la suma de esos tres es cero. En la ecuación anterior la suma, si te das cuenta, nos dio eh, esto, el resultado que la- el miembro izquierdo es igual a uno. Esto es porque aquí en esta malla se había fuentes, pero acá, como no hay fuentes, por eso va a quedar igual a cero. Bueno, ahorita lo vamos a ver mejor. ¿Cómo podemos obtener el voltaje en la resistencia R1? De igual manera que lo hicimos ahorita. El valor de esta resistencia va a multiplicar por el valor de corriente que pasa por R1. Pero por R1 pasan dos corrientes. Pasa la corriente I1 y pasa la corriente I2. Pero como ahora estamos con la malla 2, ahora en vez de que sea I1 menos I2 va a ser I2 menos I1. Entonces, 100 multiplica por esa resta de corrientes I2 menos I1. Luego el voltaje en R2, por R2 solamente pasa la corriente I2, por lo cual 200 solamente multiplica con I2. Luego por R3 pasan dos corrientes, pasa la corriente I2 y pasa la corriente I3. Entonces multiplicamos 300 por la resta de I2 menos I3 y todo eso es igual a cero. Vamos a eliminar paréntesis, este 100 va a multiplicar a cada término dentro de paréntesis y también este 300 va a multiplicar a cada término dentro de paréntesis. 100 por I2 es igual a 100 I2, 100 por menos I1 es igual a menos 100 I1, luego este queda igual, 200 I2, luego 300 por I2 es igual a 300 I2 y 300 por menos I3 es igual a menos 300 I3 y es igual a cero. Todo eso es igual a cero. Ahora, vamos a unir los semejantes. ¿Cuáles son semejantes? ¿Cuáles podemos sumar? Podemos sumar 100 y 2, 200 y 2 y 300 y 2. Entonces, esto queda así. Queda la suma de esos tres es igual a 600 y 2 y aquí lo pongo. Luego menos 100 y 1 queda tal como está, ya que no tenemos ningún otro término para sumarlo. Y menos 303 queda igual, ya que no hay otro término para sumarlo o restarlo. Entonces, menos 100 y 1 más 602 menos 303 es igual a cero. Y esta es nuestra ecuación 2. La vamos a utilizar más adelante, en un momento más. Ahora, la malla 3, suma de voltajes en la malla 3 debe dar igual a cero. ¿Cuáles son los voltajes en la malla 3? Está el voltaje de esta fuente, el voltaje de la resistencia R3, el voltaje en la resistencia R4 y el voltaje en la resistencia R5. ¿Por qué pusimos el voltaje V2 de esta fuente que está en la malla 3? ¿Por qué lo pusimos negativo? Porque, si te das cuenta, el sentido que nosotros elegimos para la corriente I3 lleva el mismo sentido que llevaría la corriente que saldría de la fuente por el positivo de la fuente. La corriente que salga por el positivo de la fuente V2 saldría a favor de las manecillas del reloj. Por eso, nosotros definimos que la corriente I3 va a favor de las manecillas del reloj. Por eso lo pusimos negativo menos 6. Entonces, ¿cómo obtenemos el voltaje en la resistencia 3? En la resistencia 3 pasan dos corrientes, pasa la corriente I3 y pasa la corriente I2. Como estamos en la malla 3, vamos a restar a la corriente I3 menos la corriente I2, ¿sí? Nos queda el valor, vamos a multiplicar el valor de la resistencia. Bueno, aquí lo hice un poquito al revés, no importa el orden en el cual nosotros pongamos los sumandos en una suma. Este primer término, que es este 200 está multiplicando por I3 menos I1, se refiere al voltaje en la resistencia R4, ya que si te das cuenta la resistencia R4 vale 200 y por R4 pasan las corrientes I3 y la corriente I1, si te das cuenta, ya que la resistencia 4 está entre la malla 1 y la malla 3. Entonces restamos I3 menos I1, luego este que está aquí en el centro, 300 que multiplica a I3 menos I2, es el voltaje en la resistencia 3. La resistencia 3 vale 300 y por allí pasan las corrientes I3 y la corriente I2. Entonces multiplicamos eso por esa resta y luego la resistencia 5 solamente pasa la corriente I3, por lo cual multiplicamos el valor de esa resistencia, que es 100, por la corriente I3, y este menos 6 lo pasamos al otro lado de la igualdad con el signo contrario. Entonces todo esto es igual a 6. Ahora eliminamos paréntesis. Este 200 multiplica por cada término dentro de paréntesis. 200 por I3 es igual a 200 I3. 200 por menos 1 es igual a menos 200 I1. 300 por I3 es igual a 300 I3. 300 por menos I2 es igual a menos 300 I2. Y este queda igual. Todo es igual a 6. Unimos términos semejantes y son este y este. Y eso nos da 603. Entonces queda
queda menos 201, menos 200, menos 302, más 603, y esto, todo eso es igual a 6. Y esta es nuestra ecuación 3. Y aquí podemos ver las tres ecuaciones que obtuvimos, por lo cual vamos a resolver esto por sistema de ecuaciones. Vamos a obtener cada una de las corrientes conocidas, I1, I2 e I3. Ahora, lo que vamos a hacer, hay muchas maneras de poder resolver este sistema de ecuaciones. Lo podemos hacer por el método de Gauss, podemos hacerlo por eliminación, yo obtengo el siguiente método. Más adelante les voy a explicar cómo hacerlo por matrices. Es un poquito más como que siento yo que podría enredar un poquito más, explicar ahorita eso. Tendrá que hacer un video especial hablando de todo ese tema. Pero bueno, yo voy a tomar las primeras dos ecuaciones y vamos a tratar de eliminar una incógnita de esas dos ecuaciones. Tomo la ecuación 1 y la ecuación 2. Recuerda la ecuación 1 y la ecuación 2. Las vamos a tomar estas dos ecuaciones, ¿sí? Voy a quitar este circuito para poder trabajar mejor. Entonces tomamos las dos ecuaciones, la 1 y la 2, y ahora vamos a tratar de eliminar a la incógnita I1. ¿Por qué? Ahorita vas a ver por qué. ¿Cómo la podemos eliminar a la incógnita I1? Lo que podemos hacer es que multiplicamos a la ecuación 2 por 3. Si hacemos eso, tenemos que multiplicar a la ecuación, toda la ecuación, cada término de la ecuación, multiplicarlo por 3, y ahorita vas a ver por qué. Si multiplicas 3 por menos 100 y 1, eso te da igual a menos 301. ¿Sí? Luego si multiplicas 3 por 602, te da igual a 1802. Y si multiplicas 3 por menos 300, te da igual a 900, menos 903. Es decir, 3 por menos 100 y 1 es igual a menos 301. 3 por 602 te da igual a 1802. Y 3 por menos 303 te da igual a menos 903. Observa, el primer término es negativo. Esta es la ecuación, este es el resultado de multiplicar la ecuación 2 por 3. Vamos a tomar esta ecuación, vamos a reemplazar esta ecuación por esta ecuación, por la ecuación 2. Vamos a reemplazarla, ¿sí? Entonces la reemplazamos y esa ecuación nueva que nos salió la vamos a sumar con la ecuación 1, ¿sí? Eso es para poder eliminar a la incógnita I1, porque aquí si sumas 300 y menos 300, esto se elimina, porque eso es 0. Se elimina porque 300 menos 300 es 0 y el 0 no se suele poner. Entonces, se omite, pues. Entonces aquí, ahora sumamos menos 100 o restamos menos 100 y 2 más 1802. Términos diferentes se restan, entonces, y se toma el signo al mayor, y eso es igual a 1702. Es lo mismo 1802 menos 100 y 2 que menos 100 y 2 más 1802. Y luego menos 203 menos 903, signos iguales se suman y se conserva el signo negativo. Y eso es igual a menos 1103, y eso, y 1 más 0 pues es 1. Y esta es nuestra nueva ecuación. Pero tenemos que despejar esta ecuación. Entonces, tengo aquí 1702 menos 1103 es igual a 1. Entonces, aquí lo pongo. 1702 menos 1103 es igual a 1. Vamos a despejar a la incógnita I2. Entonces, este menos 1103 que está restando va a pasar al otro lado de la igualdad sumando, y queda 1702 es igual a 1 más 1103. Luego despejamos I2 y este 1700 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Esto es álgebra elemental. El número que está multiplicando pasa dividiendo siempre. Entonces queda I2 es igual a, este 1700 va a dividir entre cada término del lado derecho. I2 es igual a 1 entre 1700 más 1103 entre 1700. Resolvemos cada división. 1 entre 1700 es igual a 0.00058 y 1100 entre 1700 es igual a 0.647, y 3 ahí está, multiplicándose por esa división, entonces queda 0.647 y 3. Y este es el valor de I2, pero I2 está en función de la corriente I3, es decir, I2 depende de la corriente I3. No podemos aún saber cuánto vale I2 porque no sabemos cuánto vale I3, pero eso lo vamos a resolver ahorita. Entonces quiero que recuerdes esta parte. En un momento vamos a utilizar esta ecuación. Ahora vamos a tomar la ecuación 2 y la ecuación 3 y vamos a tratar de eliminar otra incógnita. Esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3, ¿sí?
¿Cuál incógnita, perdón, me trabé, cuál incógnita vamos a eliminar? Voy a eliminar a la incógnita I1 la vamos a eliminar. Entonces a la ecuación 2 que está aquí la vamos a multiplicar por menos 2 y eso lo que va a hacer es que va a hacer que eliminemos a la incógnita I1. Porque si multiplicas menos 2 por menos 100 I1, eso da positivo porque menos por menos es más. Y eso da 200 I1. Entonces, menos 2 por menos 100 I1 es igual a 200 I1. Y 200 I1, recuerda que el resultado de esta ecuación de arriba multiplicándose por menos 2 lo vamos a sumar con la ecuación de abajo. Entonces, menos 2 por menos 100 I1 es igual a 200 I1. Y 200 I1 menos 200 I1 se tachan. Se eliminan, pues, porque eso es 0. Es decir, 200 menos 200, eso es 0. Luego este menos 2 multiplica por 602 y es igual a menos 1202. Entonces, menos 1202 menos 302, eso es igual a, signos iguales se suman y se conserva el signo negativo, es igual a menos 1502. Luego este menos 2 multiplica por menos 303 y eso es igual a 603 y 603 más 603 es igual a 1203. Y esta nos queda esta ecuación, pero aquí vamos a despejar ahora a la incógnita I3. Entonces, esta es la ecuación que nos quedó, menos 1502 más 1203 igual a 6. Pero ya sabemos cuánto vale I3. Ya sabemos cuánto vale. Ya sabemos cuánto vale la corriente I2. Bueno, la incógnita I2, ya sabemos. Recuerda que está en función de I3. Recuerda que el valor que obtuvimos de la corriente I2 era igual a 0.0058 más 0.647 I3. Entonces vamos a multiplicar a menos 1500 por ese valor de I2. Es decir, menos 1500 por ese valor que obtuvimos de I2 que está en función de I3, es decir, que depende de I3. Luego, menos 1500 multiplica por todo esto que es I2 y eso lo sumamos con 1203, es decir, más 1203 y todo eso es igual a 6. Desarrollamos, eliminamos paréntesis y ¿cuánto es menos 1500 por 0.00058? Y eso es igual a menos 0.87. ¿Y cuánto es menos 1500 por 0.6473? Y eso es igual a menos 973. ¿Sí? Y eso sigue sumándose con 1203. Todo eso es igual a 6. Ahora, desarrollamos esta resta. Bueno, no, todavía no, sí. Términos semejantes son menos 973 más 1203. ¿Cuánto es el resultado de realizar esa resta? Es decir, menos 973 más 1203. Eso nos da igual a 229 y luego este menos 0.87 va a pasar al otro lado de la igualdad con el signo contrario, es decir, va a pasar a sumarse con 6 y queda 229 igual a 6.87. Aquí les comento que el resultado de esta resta la redondeé a 229 entonces luego este 229 que está multiplicándose con la incógnita I3 va a pasar a dividirse con el número del lado derecho. Queda I3 es igual a 6.87 nos da el resultado que la corriente I3 es 0.03 amperios. Ya hemos obtenido el valor de la corriente I3. Como ya tenemos el valor de la corriente I3 y este valor ya no depende de ninguna otra incógnita, ahora vamos a obtener el valor de la corriente I2. Recuerda que la corriente I2 estaba en función de la corriente I3, pero ya sabemos cuánto vale I3, cuántos amperios vale. Entonces I2, recuerda que obtuvimos que es igual a 0.00058 más 0.647 I3, pero I3 vale 0.03. Entonces, sustituimos, queda 0.00058 más 0.647 que multiplica por 0.03, ¿sí? Queda de este modo. Luego, queda 0.0, bueno, desarrollamos la multiplicación 0.647, bueno, 0.647 por 0.03. Entonces el resultado de multiplicar 0.647 por 0.03 nos da
Eso nos da igual a 0.01941. Y luego ese producto que obtuvimos lo sumamos con 0.0058 y eso nos da igual a 0.02. Valor muy cercano a 0.02. Esto suele ocurrir ya que cuando nosotros omitimos algunas decimales no siempre salen los valores exactamente iguales, siempre hay un margen de error. Entonces, el resultado de esta suma es igual a 0.02, por lo cual la corriente I2 es igual a 0.02 amperios, ¿sí? Ahora ya tenemos el valor de la corriente I2 y tenemos el valor de la corriente I3, podemos encontrar el valor de la corriente I1. Lo único que hacemos es tomamos cualquier ecuación de las tres, yo obtengo la 1 y vamos a sustituir valores. Queda 301 menos 100, recuerda que I2 vale 0.02, entonces multiplicamos a menos 100 por 0.02. Luego, menos 200 por la corriente I3, la corriente I3 vale 0.03, entonces queda menos 200 por 0.03 y eso es igual a 1. Entonces queda 301, luego si multiplicas menos 100 por 0.02, el resultado te da menos 2. Y luego si multiplicas a menos 200 por 0.03, el resultado te da menos 6 y todo es igual a 1. Entonces sustituimos, queda 301 menos 100 que multiplica 0.02, luego menos 200 que multiplica I3, que eso es igual a 0.03 y todo es igual a 1. Entonces, menos 100 por 0.02 el resultado es menos 2 y luego menos 200 por 0.03 el resultado es menos 6. Y eso todo es igual a 1. Entonces queda 301, sumamos estos dos, eso es igual a menos 8, signos iguales se suman. Entonces queda 301 menos 8 es igual a 1. Despejamos, vamos a ir despejando. Este menos 8 está restando. Bueno, este 8 está restando, va a pasar al otro lado sumando. Entonces, es decir, este menos 8 se convirtió en positivo al despejar y queda, bueno, aún no hemos despejado, ¿no? Pero al pasar este término al otro lado de la igualdad, queda sumándose con el 1. Entonces queda 301 es igual a 9. Luego despejamos a la corriente I1. Este 300 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces queda 301 es igual a 9 entre 300. Y 9 entre 300 es igual a 0.3 amperios. Bueno, en realidad es igual a 0.03 amperios. Por lo cual ya hemos obtenido las tres incógnitas de este sistema de ecuaciones.